Las vacaciones se volvieron pesadillas, las celebraciones acabaron en tristeza, y lo que debía ser el mejor momento de sus vidas fue el último. Acompáñanos a descubrir 5 historias de personas que salieron en busca de alegría, escape y momentos únicos, pero encontraron una tragedia impensada. Karen Aim había empezado lo que debía ser un capítulo emocionante en su vida, unas largas vacaciones laborales en Nueva Zelanda. Pero en la madrugada del 17 de enero de 2008, fue víctima de un acto sin sentido que conmocionó a Nueva Zelanda y a su tierra natal, Escocia. Con 26 años, Karen era una mujer vibrante y aventurera de Orkney, Escocia. Había visitado Nueva Zelanda por primera vez en 2006. Motivada por esa experiencia, decidió volver con una visa de trabajo. Pronto encontró empleo en Taupo. Karen pasó la noche del 16 de enero de 2008 con amigos, socializando y bailando en la vida nocturna de Taupo. Había conducido hasta el centro, pero decidió dejar su auto y volver caminando. Sus últimos movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Se la vio en una estación de servicio poco después de las 2, minutos tras salir del Element Bar. Luego comenzó la caminata de 20 minutos hacia la casa que compartía con amigos, sin saber que iba hacia una pesadilla. A eso de las 2:14 de la madrugada, la policía recibió un aviso de un guardia de seguridad de un colegio local tras activarse una alarma. Alguien estaba rompiendo vidrios reforzados con un objeto pesado. Al llegar, hallaron a Karen en una vereda, a solo 100 metros de su casa. Estaba apenas consciente, rodeada de sangre. Su billetera estaba sobre su estómago y su falda levantada. Sus heridas eran devastadoras. Tenía fracturas masivas en el cráneo por al menos 3 golpes con un bate de béisbol. Fue llevada al hospital, pero murió poco después. Fue un ataque sin sentido. Los investigadores revisaron las grabaciones del área. Un video borroso fue clave. Mostraba a un joven en bicicleta cerca del colegio poco después de las 2. Eso los llevó hasta Yache Broughton, un adolescente de 14 años que vivía con sus abuelos. Su casa fue vigilada y poco después lo vieron en una bici similar. Se emitió una orden de allanamiento y lo que hallaron fue escalofriante. Recuperaron el bate aún con sangre y vidrios incrustados, la cámara robada de Karen y restos de su cartera, quemada en un incinerador. Broughton fue arrestado y acusado de asesinato, robo agravado y daños intencionales. Al principio, intentó culpar a un supuesto conocido llamado Brian, pero no había pruebas. Días antes, el chico ya había atacado a otra mujer, golpeándola con una piedra tan brutalmente que necesitó 30 grapas en la cabeza. La muerte de Karen devastó a su familia. Su padre, Brian Aim, la describió como un rayo de sol que daba calidez donde fuera. Su tía recordó cómo su presencia transformaba una casa. Imaginar su sufrimiento era insoportable. El cuerpo de Karen fue repatriado a Escocia, donde se realizó el funeral en su ciudad natal. En el juicio, Broughton se declaró culpable, pero sus explicaciones fueron inquietantes. Dijo que en ese momento creía que la violencia contra las mujeres era normal, y luego describió el ataque como un accidente. Alegó falta de límites en su crianza, además de consumo de sustancias y alcohol. Su falta de arrepentimiento y las mentiras repetidas durante las audiencias de libertad condicional generaron preocupación. Desde que pudo pedirla en 2020, fue rechazada varias veces. Su conducta en prisión, con objetos prohibidos y contradicciones, reforzó las dudas sobre su reinserción. La familia de Karen se opuso a su liberación. Brian Aim expresó su miedo por la seguridad pública. Señaló que mientras Broughton aún tenía toda su vida por delante, Karen fue privada de la suya de la peor manera. Su muerte dejó un vacío que ninguna justicia podrá llenar. Para honrarla, su familia colocó un banco conmemorativo en Orkney y otro igual en Taupo. En abril de 2018, Rosalind Joy Few, de 64 años, y Norman LaRose, de 62, emprendieron lo que debía ser unas vacaciones soñadas junto a su familia. Habían viajado desde Phoenix, Arizona, a Irlanda. No sabían que esa excursión terminaría en tragedia, tiñendo de sombra el sereno paso de Dunlow y dejando a sus seres queridos devastados. Joy era una madre y abuela dedicada que amaba explorar el mundo. Su pareja Norman, oriundo de Quebec, Canadá, era un hombre lleno de vida y humor. Viajaban con la hija de Rosalind
Tonya Tier, su yerno y sus 2 nietos en un viaje especial por Irlanda. La mañana del 9 de abril de 2018, la familia se preparó para un día inolvidable de turismo. Fueron de Killarney al castillo de Ross, desde donde abordaron un bote que los llevó por el lago Macross hasta el Parque Nacional de Killarney. Su ruta los condujo hasta la cabaña de Lord Brandon, una antigua casa de caza del siglo XIX. Desde allí subieron a carretas tradicionales tiradas por caballos, conocidas como jaunting cars, para atravesar el famoso paso de Dunlow, un camino de 11 kilómetros con acantilados escarpados y paisajes imponentes. Rosalind y Norman iban en la primera carreta, el resto de la familia los seguía en otras 2. Los ponis habituados al trayecto bajaban la ruta empinada con curvas cerradas y pasajes angostos. Pero al llegar a un tramo peligroso cerca de The Turnpike Rock, algo salió mal. De pronto, el pony que tiraba de la carreta de Rosalind y Norman se desbocó. Algunos testigos dijeron que el animal pudo haber sentido que se acercaba a casa y aceleró. Otros creen que se asustó. Sea cual fuera la causa, el animal avanzó sin control, lanzando la liviana carreta cuesta abajo. El conductor, un joven de unos 20 años, luchó por controlarla, pero fue imposible. La velocidad era excesiva, la carreta saltaba por el camino irregular y los pasajeros no podían sostenerse. Poco antes de llegar al viejo puente de piedra conocido como el Wishing Bridge, la carreta tomó una curva brusca. El impacto hizo que volcara, arrojando a Rosalind y Norman al vacío. Cayeron casi 10 metros, golpeando contra rocas y un arroyo. El joven conductor escapó con heridas menores, pero quedó en shock. Detrás de ellos, Tonya y su familia no vieron el accidente, pero al llegar, quedaron paralizados por el horror. Varios presentes corrieron a ayudar, entre ellos el turista británico Stuart Ainsley, quien bajó a mover los restos que cubrían los cuerpos. Recordó la escena terrible. Rosalind y Norman murieron por traumatismos en la cabeza. Nadie podía hacer nada. Recuperar los cuerpos fue difícil, ya que el terreno era empinado y rocoso. Los restos fueron llevados al Hospital Universitario Kerry, donde se confirmó la causa de muerte, trauma por impacto. El paso de Dunlow es un destino turístico amado, más por su belleza que por el peligro. Pronto surgieron preguntas sobre la seguridad de las carretas. Aunque las muertes eran raras, ya había habido casos previos de turistas arrojados de los carros. Solo el año anterior, 3 visitantes se salvaron de milagro en un hecho similar. Se abrió una investigación para evaluar si el caballo y la carreta cumplían normas de seguridad. Se dijo que estos carros no tenían frenos adecuados ni sistemas de seguridad. El conductor fue interrogado, pero no se le atribuyó culpa. El caballo fue sacrificado por las heridas sufridas. Tonya, que había organizado el viaje con su madre, quedó a cargo de lidiar con el dolor. En los años siguientes, ella y otros familiares demandaron por negligencia al conductor y al Consejo del Condado de Kerry. Aunque las denuncias contra el condado fueron rechazadas, hubo acuerdos en otras demandas y se pagaron sumas importantes a las familias. Funcionarios locales y representantes del turismo expresaron su pesar, reconociendo cuánto los impactó la tragedia. El 15 de agosto de 2022, Richard Dujardin, un periodista jubilado de 77 años de Providence, Rhode Island, visitaba Milwaukee, Wisconsin con su esposa Rosemary, con quien llevaba 54 años casado. Habían llegado el viernes anterior y se alojaban en un hotel del centro, disfrutando la ciudad antes de su vuelo de regreso previsto para esa misma tarde. Salieron a caminar un rato para asistir a misa en la iglesia católica St. Mary's. Richard era un hombre de fe y curiosidad inquebrantable. Pasó casi 5 décadas cubriendo temas religiosos para el Providence Journal y se ganó el respeto por sus reportajes justos y profundos sobre distintas creencias. Su carrera lo llevó por todo el mundo, entrevistando a figuras como Billy Graham y el Dalai Lama. Incluso tras jubilarse, seguía escribiendo y conectado con el mundo. Pero mientras paseaban por la ciudad, su tranquila jornada estaba a punto de convertirse en pesadilla. Poco después de comenzar la caminata, llegaron al puente Kilbourne Avenue, un puente levadizo sobre el río Milwaukee. Al cruzarlo, Rosemary se adelantó, y Richard, que caminaba lento, quedó unos pasos detrás, concentrado en su iPad. Sin que Richard lo supiera, el puente estaba por abrirse.
El Departamento de Obras Públicas de Milwaukee controla varios puentes levadizos de forma remota, incluido el Kilburn. El operador, ubicado a varios kilómetros, monitoreaba el puente por 2 cámaras. A la hora indicada se bajaron las barreras de tráfico y comenzaron a sonar alarmas y luces de advertencia. Pero Richard, con problemas de audición, usando anteojos y enfocado en su dispositivo, no vio ni oyó nada. Mientras Rosemary llegaba al otro lado, el puente bajo sus pies comenzó a elevarse. Richard notó el peligro demasiado tarde. El piso se inclinó bruscamente, elevándose hasta quedar casi vertical. Intentó sostenerse, se lanzó al pasamanos y se aferró con fuerza mientras el puente seguía subiendo. Testigos observaron con horror cómo quedaba colgado sobre el río, suspendido en el aire. Luchó con todas sus fuerzas por no caer, sus manos apretando la barra contra la gravedad. Pero tras 1 o 2 minutos agónicos, su fuerza cedió. Soltó el agarre y cayó desde unos 20 metros al concreto. Los equipos de emergencia llegaron rápido, pero el golpe fue devastador. Richard sufrió un grave trauma craneal y, pese a los intentos por salvarlo, fue declarado muerto en el lugar. Su esposa, aún del otro lado del puente, solo pudo mirar cómo ocurría la tragedia. Tras la muerte de Richard, surgieron dudas sobre la seguridad de los puentes levadizos operados a distancia. Milwaukee defendió su sistema, indicando que este método era habitual y que los protocolos se habían cumplido. El operador de turno tenía 4 años de experiencia y había supervisado cientos de aperturas. Según el informe forense, Richard vestía ropa oscura en ese momento, y la baranda del puente era verde oscuro, lo que sugiere que el operador quizás no lo vio por las cámaras y por eso activó el mecanismo. El hecho seguía siendo que un hombre había muerto y su familia enfrentaba un dolor inmenso. Rosemary y sus 6 hijos lloraban la pérdida de un hombre dedicado a contar historias, a la fe y a su familia. El Providence Journal, donde Richard trabajó casi toda su vida, honró su legado, recordándolo como un periodista comprometido y un hombre amable y humilde, que ejercía con integridad y propósito. Sus colegas evocaban su trato tranquilo, su inseparable pipa en tiempos en que se fumaba en redacción y su profundo compromiso con la verdad y la comprensión. Era el 25 de julio de 2022 y el turista Jack Fenton acababa de bajar de un helicóptero Bell 407 en un aeródromo privado cerca de Atenas, Grecia. Tras pasar unos días con amigos en la isla de Mykonos, tenía previsto volver al Reino Unido esa misma noche. Pero Jack nunca volvió a ver a sus seres queridos. Jack tenía 22 años, era británico, y quienes lo conocían lo describían como amable, atento y muy unido a su familia y amigos. Había estudiado en Sutton Valence School en Kent, y luego asistió a Oxford Brookes University, donde destacaba por su pasión por el fútbol y por ser subcapitán del equipo. Profesionalmente había iniciado una prometedora carrera como ejecutivo junior en una firma de redes sociales. Estaba de vacaciones en Grecia con 3 amigos cercanos. El 25 de julio fue su último día en Grecia. Jack y sus amigos abordaron un helicóptero privado hacia Atenas, desde donde tomarían un vuelo de regreso al Reino Unido. Al aterrizar en el aeródromo Lolo, cerca de Spata, bajaron de la aeronave. Pero en cuestión de segundos, el viaje dio un giro trágico. Por motivos aún desconocidos, Jack caminó hacia la parte trasera del helicóptero, donde el rotor de cola seguía en funcionamiento. Las cuchillas, que giraban hasta 500 veces por segundo, eran casi invisibles en la penumbra. Jack fue golpeado y sufrió heridas fatales en la cabeza. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero ya era tarde. Había muerto en el acto. Las circunstancias del accidente fueron duramente cuestionadas. El Comité Griego de Accidentes Aéreos afirmó que Jack ignoró los protocolos de seguridad, asegurando que volvió hacia el helicóptero rápidamente mientras hablaba por teléfono, a pesar de los gritos del personal en tierra. Pero sus amigos, incluido el pasajero Jack Stanton Gleaves, negaron esa versión. Aseguraron que no se dieron instrucciones claras al bajar y que nadie los acompañó al salón privado, como afirmaban las autoridades. Insistieron en que bajaron por su cuenta, sin advertencias sobre las aspas activas. La hermana de Jack, Daisy Fenton, también rechazó la idea de que su hermano actuara de forma imprudente.
Lo describió como responsable y cuestionó por qué dejaron bajar a los pasajeros con el motor aún encendido. Jack no es un niño de 10 años, dijo. Si alguien le gritaba que se detuviera, lo habría hecho. Se inició una investigación formal. La policía griega detuvo al piloto y a 2 técnicos de tierra para interrogarlos. Luego fueron liberados, pero seguían enfrentando posibles cargos por homicidio negligente. Los investigadores intentaban determinar si se cumplieron las medidas de seguridad y si Jack fue informado del peligro antes de bajar. Se revisaron grabaciones de seguridad del aeródromo en busca de pistas sobre sus últimos momentos. La familia Fenton expresó su frustración por la falta de comunicación directa con las autoridades griegas. El padre de Jack, Miguel Fenton, criticó cómo se gestionó el caso, señalando que no habían recibido ni el informe de autopsia ni actualizaciones oficiales. Describió la muerte de su hijo como una forma brutal de morir y exigió conocer la verdad. En el Reino Unido, los homenajes a Jack no tardaron en llegar. Amigos y excompañeros lo recordaron como un joven cálido y generoso, y la Universidad Oxford Brookes elogió su compromiso con el equipo de fútbol y su apoyo como exalumno. Su exdirector en Sutton Valence expresó gran tristeza y recordó lo querido que era Jack en la comunidad escolar. El trágico accidente dejó muchas preguntas abiertas, con versiones encontradas que alimentaban un debate constante sobre quién fue responsable. Mientras las autoridades griegas insistían en que Jack desobedeció las normas, su familia y amigos sostenían que nunca se les dieron instrucciones claras. Lo que debía ser unas vacaciones familiares llenas de risas y recuerdos, terminó en una tragedia impensada el 7 de octubre, cuando Jamie Lambros, de 48 años de Long Island, Nueva York, dio su vida para salvar a una madre y a su hijo de 10 años. Jamie, conocido por su gran corazón y generosidad incondicional, estaba en un crucero con 11 familiares cuando ocurrió la tragedia. Esa tarde el clima era ideal en la playa Horseshoe Bay, pero más allá de la tranquila orilla, famosa por su arena rosada y aguas cristalinas, fuertes corrientes y olas agitadas esperaban el momento para atacar. Varios carteles advertían sobre las condiciones peligrosas causadas por la temporada de huracanes, pero pocos pudieron prever cuán rápido empeoraría la situación. Una madre y su pequeño hijo quedaron atrapados en una fuerte corriente marina, sin poder volver a la orilla. Jamie, aunque no era un gran nadador, no dudó en actuar. Se lanzó al agua decidido a ayudarlos, pero luchar contra el mar fue implacable. Jamie se esforzó por mantener a flote a la madre y al niño. Ambos lograron volver a la playa. Pero en su acto heroico, Jamie quedó solo frente al mar. Una mujer intentó arrastrarlo hacia tierra firme, pero cuando llegó la ayuda ya era tarde. Los rescatistas aplicaron maniobras de reanimación y lo llevaron al hospital King Edward VII Memorial, donde fue declarado muerto. La noticia devastó a su familia. Su madre, Phyllis Gasparri, recordó con dolor el momento en que se enteró de lo sucedido. Su hijo, que siempre anteponía a los demás, había dado la vida por salvar a 2 desconocidos. Joey Papas, el hermano de Jamie, dijo que era la única vez en el viaje que se habían separado. Sus seres queridos lo homenajearon en una página de GoFundMe, escribiendo que era mucho más que hijo, hermano, tío, primo, padrino y amigo. Era el alma de cada fiesta, alguien cuya risa llenaba cualquier habitación y cuyo corazón era tan grande como su espíritu. Su pérdida se sintió profundamente, no solo entre quienes lo conocían, sino también entre todos los que escucharon sobre su valentía. Lo describieron como alguien que iluminaba cualquier lugar. Para su hermano menor, Jamie era más que familia. Era un héroe de toda la vida, siempre dispuesto a proteger y apoyar a quienes lo rodeaban. Su familia también quiso transformar el dolor en acción. Comenzaron a alzar la voz sobre los peligros de Horseshoe Bay Beach, un destino turístico popular que representaba un gran riesgo. Señalaron la falta de medidas de emergencia, exigiendo cambios para evitar que otra familia sufra una tragedia similar. La madre de Jamie advirtió que no había motos de rescate ni equipos de emergencia disponibles cuando él más los necesitaba. Su hermano expresó su enojo, afirmando que los turistas deberían ser plenamente advertidos antes de ingresar al agua. El último acto de Jamie Lambros fue de entrega y valentía, una prueba del hombre que fue.